gente, bien, estamos jugando dejarle like, dejaré uno aquí, dejaré esto AFK. Voy a pausar un momentito para dejar AFK y gente, pondré un poquitito de música mientras ustedes van viendo ahí cómo está minando eso solo. Puede ser que no tenga espacio en este bendito inventario, benditas losas, benditas cofres ahí que me dan cosas que no quiero. Bendita sea. No quiero esto, no quiero estas losas, no quiero nada de esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Gente, estamos listos. Voy a poner la musiquita. Gente, y si no escuchan la música, pues no sé, yo sí estoy escuchando música.
la maldita sea. Ay, Dios mío. Lo que lo auxiliamos aquí.
pasé. Concha, de nuevo. Ay, Dios mío. Bueno, gente, hasta aquí llega el video. Bueno, gente, hasta aquí llega el video. Chao, no olviden suscribirse y dejarle like y feliz Navidad.